con la OMS, el suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Según la INEGI, en 2018, del total de fallecimientos ocurridos en el país, 6.710 fueron por lesiones autoinfligidas. En el grupo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años ocurrieron 641 fallecimientos, que representan el cuarto lugar dentro del total de causas de muerte. Por eso, aunque sea un tema difícil, hablar del suicidio y de cómo prevenirlo es tan importante. Hoy en Platícame me acompaña la psicóloga Mariel Contreras para hablar de los mitos más comunes sobre el suicidio, factores de riesgo, prevención y las redes de apoyo que son tan importantes. No te lo pierdas. Mariel, ¿cómo estás? Bienvenida a Platícame. Hola Miguel, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias a ti. De verdad estoy muy agradecida de que estés con nosotros para platicar de un tema que nadie quiere oír y escuchar, pero del que realmente se tiene que hablar, y es sobre el suicidio y el cómo prevenirlo. Entonces, me gustaría como para arrancar la plática que habláramos un poquito de todos los mitos que hay alrededor del suicidio, y el primero sería como quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. ¿Esto es cierto o falso? Es falso, ya que normalmente las personas que hablan de suicidio puede ser que de esa manera estén pidiendo como una ayuda o un apoyo. Las personas que están considerándolo en realidad tienen un sufrimiento muy grande, pueden presentar ansiedad, depresión, desesperanza y creen que es la única opción de poder terminar con ese sufrimiento. Claro. Entonces es completamente falso, ¿no? Así es. Okay. Viene otro que también se escucha mucho, que es la mayoría de los suicidas suceden repentinamente, sin advertencia previa. ¿Es falso o cierto? Es falso. La mayoría de los suicidios han tenido como ciertos signos de advertencia, ya sea de forma verbal o conductual. Claro que sí ha habido casos en que se cometen sin advertencia previa, pero pues es importante conocer todos esos signos para tenerlos bien presentes y poder apoyar a las personas que los muestran y así de esa manera poder prevenirlo. Ok. No, y justo ahorita vienen todos estos factores, todos estos signos, ¿no? Que son tan importantes, pero bueno, es como ir aclarando justo estos mitos que son importantísimos, ¿no? O sea, por ejemplo, solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Eso también es falso. Sí, es verdad que muchas personas con ideación suicida vienen de una depresión muy, muy profunda o de algún tipo de trastorno de ansiedad o de estrés, pero no necesariamente. Hay veces que hay ciertos sucesos en la vida que terminan por crear este tipo de ideas, y no todas las personas, así como no todas las personas que tienen algún padecimiento mental tienen ideas suicidas, tampoco todas las personas que se quitan la vida tienen algún trastorno mental. Así es. Ok, perfecto. Este es un último como mito que es muy popular, ¿no? Y que es justo de lo que yo hablaba cuando arrancamos la plática, ¿no? Que se dice que hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como un estímulo. ¿Esto es cierto o falso? Es falso. Es por eso que muchas personas no quieren hablar de eso. Es como mejor ni le muevo porque voy a dar ideas, por ejemplo. Exacto. Pero esto es totalmente falso. Cuando las personas, o sea, cuando se convierte en un tema tabú, las personas no se atreven a poder decírselo a las personas con quien más confianza tienen. Entonces, si nosotros abrimos esta conversación, va a haber más personas que antes se hubieran callado, que se atrevan a decirlo, y por ende pueda existir pues una prevención. Claro. No, y es básico, por eso es como es el tema tan importante. Afortunadamente ahorita creo que hay ya mucho más apertura, ¿no? Yo veo, por ejemplo, en muchísimas cuentas, ¿no? de Instagram o Facebook, que ya también todos los psicólogos y muchísimos terapeutas están haciendo como muchísimo trabajo justo para compartirlo, justo también como para que le llegue a todas las personas, el decir, aquí estoy, si necesitas ayuda en cualquier momento, búscame. Y ahorita vamos a entrar también en este tema de las redes de apoyo, ¿no? El cómo podernos acercar a una persona para hablar del tema. Pero también otro punto que creo que es bien importante es hablar de estadísticas, un poquito.
que la gente sepa, ¿no? Las estadísticas en cuanto al suicidio. Sí, de acuerdo con la OMS, el suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial, suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Entonces, esto es realmente alarmante. Así es. Además, por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos más. Entonces, esto es a nivel mundial. Y ahora a nivel México, según la INEGI, en el 2018, que fue la última censo que se realizó de este tema, el total de fallecimientos ocurridos en el país por lesiones autoinfligidas fueron 6,710, lo que representa el 5.4 por cada 100,000 habitantes. Y en los hombres es mucho mayor que en las mujeres. En los hombres es de 8.9 por cada 100,000 y en las mujeres es 2 de cada 100,000. Y algo que también se me hizo muy alarmante es que se categoriza también por niveles de edades, y el grupo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, en este año ocurrieron 651 fallecimientos, lo que representa el 4º lugar dentro del total de causas de muerte. Entonces, aunque es más elevado en la edad de 30 a 36 años, como quiera se está viendo más elevado en esta categoría de niños y adolescentes, y es por eso que pues en realidad en todas las edades es súper importante, pero pues se me hizo muy alarmante que pues esta cifra de que en este año fue la 4ª causa de muerte. Sí, es realmente alarmante, y sí es bien importante que los papás pongan como atención. Muchas veces por trabajo o por factores que puedan estar pasando a lo mejor en casa, los papás no se dan cuenta, ¿no? Y a lo mejor también los grupos de amigos, lo que ven en la tele, en las redes sociales, de pronto tal vez les empiezan a meter ciertas ideas o lo empiezan a platicar más como de juego, como si fuera algo divertido, alguna moda, como un reto, ¿no? Entonces es bien importante como ir checando cada señal, y entonces ahora sí creo que es importante que hablemos de los factores de riesgo. ¿Cuáles son, por ejemplo, las causas? Ok, claro, sí, y también como complemento a ese comentario, a veces algunos de los, ahorita que lo vamos a platicar, algunos de los signos de alerta que pudieran presentarse, a veces en adolescentes es como que lo que pensamos que es normal por la etapa de que de repente se aíslan, no están todo el tiempo jugando videojuegos, entonces lo vemos como que, es porque está creciendo o es porque es adolescente, pero la adolescencia en realidad es una etapa muy difícil en la cual pues siempre hay que estar muy abiertos a poder platicar de esos temas con nuestros hijos. Así es. Entonces, pues bueno, ahora sí, para platicar de las causas, son multifactoriales. ¿Qué significa eso? Que no hay una sola razón por la cual una persona intenta suicidarse. Y hay algunos factores que se han estudiado como riesgosos o factores de riesgo para que una persona tenga ideación suicida. Cuando digo ideación suicida, son ideas de querer suicidarse. Es como el término. El que esa persona haya tenido intentos de suicidio anteriores aumenta el riesgo para otro intento de suicidio. Otro elemento es tener algún trastorno psiquiátrico como depresión o algún trastorno relacionado al estrés. Como decíamos, no es lo único, pero puede ser un indicador. Trastorno de consumo de alcohol y otras sustancias, así como involucrarse en comportamientos de alto riesgo. Una pérdida reciente como la muerte de un miembro de la familia, un amigo o una mascota, así también algún otro tipo de pérdida como un divorcio, una ruptura amorosa, pérdida del empleo, etc. Haber tenido un historial familiar de suicidio, ¿también? Ya que hay un componente genético, no es lo único, pero sí existe. La falta de apoyo social, que una persona esté aislada, puede pensar que el suicidio es la única salida a sus problemas. Y tener un entorno familiar problemático, una historia de violencia doméstica, abuso o negligencia. Sí, son muchos factores, ¿no? Sí, puede haber muchas causas, y por eso es tan importante el estar como pendientes, ¿no? Si empezamos a ver como ciertas señales, pero mucha gente puede decir, ok, ¿y cómo lo identifico? O sea, ¿cómo me doy cuenta si mi familiar, si mi amigo, si quien sea está pasando
por un momento en el que tiene estas ideas, ¿hay como diferentes tipos de señales que podemos identificar? Sí, las señales más directas son que una persona te hable acerca del suicidio con Ok, afirmaciones muy directas como es quisiera estar muerto, desearía no haber nacido o ya pensé que voy a matarme. Eso es bien importante no tomarlo como una llamada de atención o como un juego, porque claro, usualmente este tipo de ideas son reales, no es para llamar la atención, sino es que la persona en verdad lo está considerando porque en claro, verdad cree que no hay otra salida. así es. Ese sería como, pues, obviamente lo más evidente. Ok, También el aislamiento, ujú, el siempre querer estar solo, tener cambios de humor repentinos como muy marcados, ok, sentir es una desesperanza o impotencia como todo el tiempo, sí, eh, aumentar el consumo de alcohol o drogas, ok, sufrir cambios en la rutina normal, como cambios de alimentación, en el horario de sueño, también hacer cosas riesgosas o autodestructivas, ok, como consumir alcohol o conducir con imprudencia, conductas sexuales de riesgo, ok, regalar pertenencias o dejar asuntos en orden cuando no existen como motivos lógicos de hacerlo. ok, O sea, sí, todos tenemos como ciertas que hacemos limpia de verano, por ejemplo, y todo, sí, pero es decir, como eh, radicalmente dejar todo, por así sí, sí, decirlo, sí, y o despedirse de las personas como si fuera una despedida definitiva. ok. O sea, estas son como las señales, digamos, directas, ¿no? Como las que son las más obvias, por así decirlo. Ujú, Ok. Hay otro, exacto. hay indirectas, me supongo. Sí, y Ok, bueno, de todo esto puede haber muchas razones, o sea, claro, no porque alguien que, por ejemplo, siempre iba a ciertos lugares y luego de repente dejó de ir, no necesariamente significa que te está teniendo ideas de suicidarse, claro, claro. pero hay que poner ojo, ¿qué es lo que Exacto. está pasando? Así es. Así es. No, esto, perdón que te interrumpa, esto es como justo muy Sí, importante que lo sepan, porque si van a decir, ay, no, pues es que está aislado, porque cambió un poco su rutina, porque de repente esto y entonces se va a suicidar. No, 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 es poner atención, ¿no? No preocuparse de más, sino empezar a poner ujú, atención en todos estos puntos, nada más, ¿no? Ok, exactamente. Puede haber perfecto. muchas razones. Y como Así es. decíamos, algunos de estos comportamientos, como el estar aislado, querer estar solo y todo, Ujú. a veces son comportamientos que se presentan en la adolescencia, Así porque como es. decíamos, es una etapa difícil que puede estar pasando muchas cosas, ¿no? Así Entonces, es. no es señal, es una señal que hay que investigarse, pero no es así como que ya a fuerza tenga que venir un Exactamente. suicidio de esa conducta. Ok, perfectísimo. Muy bien. Ok, algo más indirecto podría Ujú. ser personas que tienen ideas como muy pesimistas Ok, de autodenigración o autoacusaciones de incompetencia. ok. ¿Qué significa esto? O sea, que todo el tiempo se están como recriminando. O sea, yo no Ujú. soy bueno para nada, no voy a poder, todo va a salir mal. Entonces, alguien que se reprocha mucho a sí mismo o que tú ves que tiene una concepción como muy denigrante de sí mismo, Ok, pudiera ser que eso se llegara a convertir en una desesperanza a tal grado de pensar que el terminar con su vida es la única respuesta como a ese sufrimiento, que no ok, merecen como ya vivir, por ok, así decirlo. ok, ok. Hay otras, había visto en tu Instagram también, por Ujú. ejemplo, que hay señales por conducta. ¿Cuáles serían estas? Ok, Ajá. sí, pues como algo muy, muy, muy común es que dejen de hacer las cosas que antes hacían y Ok, que les causaban como alegría. O sea, si antes les gustaba mucho pintar, pues entonces dejaron de pintar y ya no, como que no se motivan con nada. ok, Todo les causa pereza, todo es como terrible y existe pues este aislamiento otra vez, viene ahí. O, por ejemplo, una persona adulta que ya no rinde igual en el trabajo, que claramente se ve como muy decaída. ok. También podemos ver que a veces las personas descuidan su imagen Ujú. eh,
y o que estén como teniendo también mucha irritabilidad, o sea que si a lo mejor antes eran personas como muy tranquilas, que ahora estén como muy irritables, teniendo como arrebatos de ira muy frecuentes. Ok. ¿Estas serían como las señales o hay más señales que podamos ponerles atención? Pues también muchas veces cuando pasa como un evento traumático a una persona, pensamos que es como normal que tenga ciertos tipos de conductas Ok, o que necesite tiempo y o sea, como que lo normalizamos y no ponemos atención ahí. Y sí sería importante también poner atención porque personas que están viviendo por un duelo, una pérdida o que vivieron algo muy estresante, claro. también pudieran empezar a desarrollar este tipo de ideas. Entonces es bien importante como que esas personas estén rodeadas de una red de apoyo Así para es. poder identificar eh, que ese evento traumático o esa pérdida no se vaya a desarrollar en algo que pudiera convertirse después en un trastorno o en una ideación suicida. Así es. Sí, como decías, bien importante no normalizar todo, porque lo común es que normalicemos todo. Siempre es como, ay, pasó esto, bueno, pues déjalo, ¿no? Y entonces, más que apoyar y decirle, aquí estoy para lo que necesites, por lo regular es, pues déjalo, y entonces se aísla a la persona y uno también de alguna manera como que lo empuja a ese aislamiento. Entonces es donde es mejor como igual estar echando ojito, no estar a lo mejor encima, pero sí estar echando ojito por cualquier situación, ¿no? Claro, y porque muchas veces a nosotros, el que alguien haya pasado por una situación difícil, a nosotros nos cuesta Claro, como abrirnos a lo mejor recordar una experiencia difícil que nos pasó a nosotros, nos incomoda que una persona esté llorando, que una claro. persona, hay muchas personas que dicen, no, es que yo no voy a funerales porque no sé cómo reaccionar, no sé qué decirle a las personas, y es entendible, o sea, la verdad es que no tenemos una así como capacitación de cómo lidiar con una persona que está Así en es. crisis. Eh, pero a veces esa persona solo necesita a alguien que esté ahí. A Exacto. veces ni siquiera hay que tener las palabras correctas. A lo mejor no existe una palabra correcta para consolar a esa persona en ese momento, pero el estar presente Claro, es algo que va a ayudar muchísimo a que la persona se sienta acompañada y a identificar futuras señales que pudieran dar a entender que esa persona necesita un tipo de apoyo diferente. claro, claro. Esto es bien importante. Y esto es, bueno, digamos, como las señales. Pero yo creo que lo que a todos nos gustaría saber también es cómo prevenimos. O sea, obviamente cuando empezamos a ver señales, pues es empezar a echar ojo, pero en realidad, ¿cómo se puede prevenir entrar en una situación así, en estar en un momento en el que ya todos los pensamientos son suicidas? ¿Cómo prevenimos eso? Ujú. Hay ciertos factores de prevención dentro del bienestar psicológico, que es un estado de satisfacción personal debido a la presencia y manejo positivo de recursos personales. Ok, Algunos de estos recursos son la autoaceptación, que es quererse tal cual a pesar de las debilidades, el tener relaciones positivas, como ok, decíamos, esa red de apoyo, tener lazos y relaciones de calidad con otras personas, ok, un sentido de autonomía, poder regular la conducta desde el interior, resistir a presiones sociales, ser independiente y tener determinación. ok, Tener un dominio del entorno, es decir, como la capacidad de satisfacer nuestros deseos y necesidades propios, eligiendo o creando entornos favorables. El crecimiento personal, que es desarrollar capacidades y seguir creciendo como persona. ok, Y tener un sentido de vida, marcarnos metas, definir objetivos que tengan un significado para nosotros. Y este es como súper importante, ya que algo muy común de las personas que tienen ideas suicidas es que ya no tienen un sentido de vida. No hay absolutamente nada por lo cual piensen que merece la pena vivir. claro, Entonces, el poder manejar estos factores proporciona como las bases para el crecimiento y la sana autorregulación. Entonces, todo esto, o sea, son como conceptos que tenemos que ir desarrollando como desde la infancia y se pueden seguir desarrollando. O sea, es algo que no,
no terminamos de reforzar, por así decirlo, en la vida adulta. Todos necesitamos fomentar este tipo de recursos personales. Claro. Entonces, cuando... Ay, perdóname, discúlpame. No, perdón, tú, sigue. No, lo que iba a decir, complementando eso, es que cuando llega una situación estresante, cuando tú tienes todos estos recursos, los vas a poder como resolver o solucionar de una manera a lo mejor un poquito más adaptativa que si no tuvieras estos recursos. Claro. No, y aquí también, por ejemplo, es muy importante, como decías, que se empieza a trabajar desde que uno es chiquito. Entonces ahí obviamente a quien le corresponde ir trabajando toda esta autoestima, toda esta autoaceptación, el que tiene que irles diciendo, o sea, los papás a los hijos, el irlos guiando, el irles diciendo, perdón, qué meta vas a querer tener para este año, qué te gustaría hacer, ¿no? O sea, como desde chiquito ir creciendo, como con esta cultura de querer tener algo en la vida, ¿no? Ya sea una carrera, ya sea una familia, ya sea algo material, pero que siempre tengamos como estas ganas de tener algo, ¿no? De hacer algo, de ser algo, ¿no? Claro. Y a veces algunos de los papás que están por ahí dicen, pues, o sea, como suena muy bonito, pero ¿y cómo, no? O sea, como que cómo desarrollo eso en mis hijos. Y bueno, pues para esos papás que se están preguntando, me gustaría recomendarles una filosofía de educación que se llama disciplina con conciencia. En inglés se llama Conscious Discipline, en donde pues es un tipo de enseñanza en donde hay un balance entre ese amor y esos límites, y pues hay estrategias muy muy buenas para poder como crear esa sensibilidad desde muy pequeños, y que creo que pudiera ayudar a adquirir estos recursos de los que estamos hablando. Entonces, si eres papá primerizo, tienes hijos pequeños y te gustaría investigar un poco, lo puedes investigar como disciplina con conciencia, disciplina positiva o conscious discipline. Ok, esto es bien importante, gracias porque lo recomiendas para que lo busquen, porque como dices, en teoría se escucha muy padre, ¿no? Muy bonito, pero ya cuando están en el momento dicen, ok, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo trabajo con ellos este tipo de cosas? ¿Cómo las platico, no? Entonces, aquí está el tip. Ok, y por ejemplo, esto es la prevención, pero cuando ya hay una persona que ya tiene la idea y que sí la comparte, porque muchos pues obviamente no lo dicen, uno nunca se enteró por la situación por la que estaban pasando, pero cuando alguien se acerca, cuando un amigo familiar se acerca y nos dice que se quieren suicidar, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuál sería la forma correcta de ayudarles para obviamente evitar que lo hagan? Ok, entonces yo creo que pues lo primero es, como decíamos, saber que no es un juego, no es una llamada de atención, porque si nosotros lo pensamos, pues puede ser que simplemente los desvalidemos, que sea así como que, ay, ¿de qué hablas? O que te rías, o que como que simplemente lo dejes pasar, o no hagas ningún comentario. Y pues eso puede hacer que la otra persona se sienta totalmente desvalidada o incomprendida, y que después en el futuro ya no quiera volver como a sacar el tema, o se sienta mal de haberlo sacado en un principio. Y pues bueno, como decíamos, las personas que lo han pensado es porque en verdad están sufriendo tanto y quieren que se termine ese sufrimiento, pero no saben cómo terminar ese sufrimiento, y creen que terminando con su vida puede ser la única manera de terminar con ese sufrimiento. Así es. Entonces, bueno, ya dijimos que no hacer, ¿no? Que el no hacer es no desvalidarlo, ¿no? O sea, no tomarlo como un juego, como una llamada de atención. Y hay quienes se van como que por el otro lado, de decir, bueno, voy a darle ánimos, voy a ser muy positivo y voy a decirle, cómo vamos, tú puedes, no te preocupes, todo va a estar bien, la vida es bella, como que sal y anímate y haz cosas. ¿Por qué? Porque decirle eso a una persona que en este momento está viendo todo de una forma muy negativa, y tú terminas diciéndole algo totalmente opuesto, como muy positivo, es también desvalidar sus emociones. O sea, no estás validando que la persona se siente en verdad muy mal, sino que la persona se siente incomprendida. Es como, bueno, pues yo quisiera
sentirme bien, quisiera poder nada más salir y estar en el sol y que todos mis problemas desaparecieran, pero no puedo. Claro. Entonces no saben cómo, no pueden y entonces el que tú le digas, no pasa nada, se te va a pasar, anímate, todo está en ti, ¿no? Como que tienes que tener fuerza de voluntad, pues es todavía como ellos se pueden sentir culpables de no estar pudiendo hacerlo, claro, como otras personas que simplemente se sienten tristes, hacen algo para calmarse o para relajarse y pueden seguir con sus vidas. Ya no están en ese punto, ya están en un punto en donde puede ser que tengan algún trastorno mental, que exista un desbalance químico en el cerebro que no les esté permitiendo tener esa regulación que nosotros, que no tenemos ese desbalance, sí podemos tener. Claro. Entonces, pues... Entonces, que sí es importante. Lo más importante es validar esas emociones. Okay. ¿Qué significa validar? Como esto mismo que te dijeron, regresarlo, ¿no? O sea, es como, pues me imagino que el haber perdido tu trabajo ha de haber sido muy difícil para ti, o no me puedo imaginar ni siquiera cómo estás sintiendo, cómo te sientes, sabes que aquí estoy para ti. Okay. Y entonces eso es como muy importante que necesitan escucharlo, ¿no? Y es cómo te puedo ayudar, cómo crees que pudiéramos hacerle, qué necesitas, qué has intentado, cómo te ayudo. Claro. Y entonces ya validaste sus emociones y ahora estás como ofreciendo tu ayuda de cualquier manera que esa persona lo requiera en ese momento. Claro, claro. Entonces, eso va a ayudar a que la persona se sienta un poquito más comprendida y que no se sienta sola, que es otro de los elementos que las personas a veces que están teniendo ideas suicidas también se sienten muy solos. Claro. No, e incomprendidos, porque como decías, o sea, igual para la persona que no está pasando la situación, pues es muy fácil decir, oye, no, pero todo va a estar bien, ¿no? O el échale ganas, que es la típica frase que se dice, le échale ganas, y dicen, pues es que sí le eché ganas o sí le estoy echando ganas, pero de verdad no puedo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy importante para la persona que está del otro lado tratar como de comprender eso y ver realmente que para esta persona no es fácil. Y aparte, si lo comentó, pues todavía fue, yo creo que menos fácil el poderse abrir y de verdad decir, oye, estoy pasando por esta situación, porque yo creo que al final cuando te lo comentan es porque realmente están pidiendo ayuda, porque yo creo que en el fondo no quieren llegar a esto, pero como es la única como salida que ven, obviamente por eso lo piensan, ¿no? Entonces, yo creo que sí es como, ojo, te lo están diciendo y como dices, no es broma, no es juego, si te lo están comentando es por algo, pon atención y tratemos de ayudarlos, ¿no? Claro. Y otra respuesta muy común es como tratar de solucionar el problema. O sea, es que, a ver, ¿qué te está qué te está acongojando, no? O sea, como, pues es que acabas de terminar con tu novio, es como, bueno, pues vamos adelante, ¿no? Vamos a abrirte el Bumble y vas a conseguir a alguien nuevo o, no sé, ya no te gustan las clases de box, pues vamos a probar acuarela, ¿no? O sea, como que tratan de dar soluciones y hay veces que la persona ya lo pensó o ya lo intentó. Entonces, y a veces esa persona como lo que en verdad quiere es ser escuchada y no que le vengan a imponer como sus puntos de vista. Entonces, ya cuando tú le preguntas a la persona cómo puede ayudar y te dice, es que quisiera que me dieras ideas de otras clases que puedo hacer, entonces ahora sí. Exacto. Ya es como, ya te pidió el consejo. Muchas veces cuando nosotros damos un consejo que no nos pidieron, pues no va a ser bien recibido a menos de que activamente como te lo estén pidiendo. Exactamente, creo que este punto es importantísimo. Muchas veces damos el consejo, pero ellos no pidieron eso, ¿no? Tal vez nada más necesitaban ese momento en el que pudieran platicar con alguien y sin siquiera que la otra persona le respondiera, solo el poderlo platicar. Entonces creo que esto es muy importante y que todos debemos como de tener en cuenta. Y definitivamente creo que es un tema muy complicado, o sea, realmente el hablarlo creo que es complicado, pero como decíamos desde un principio, lo tenemos que hablar. Y aquí cuando
ya pasó, cuando ya se suicidó una persona, obviamente deja pues muchísimo dolor, deja muchísima culpa también para las personas que se quedan, porque a lo mejor pueden decir, es que yo pude haber hecho algo para que no sucediera, cómo no me di cuenta, por qué no escuché, por qué no hice esto, ¿cómo pueden trabajar la culpa? Claro. El duelo de una persona vivir un duelo de una persona que se suicidó, en verdad es muy difícil. Todos los duelos son difíciles, pero como dices, está muy cargado de culpas, de enojo porque la persona los abandonó, de culpas porque yo pude haber hecho algo. Y si bien, como decíamos, hay señales tanto verbales como conductuales que nos pueden dar ciertos indicios, no siempre son tan evidentes. Hay veces que podemos no captarlas de esa manera, o aún sabiendo, como aún yendo a terapia. Es decir, definitivamente, o sea, tú con una persona querida, cuando quieres a una persona, tratas de hacer lo mejor que puedes para esa persona. Entonces, definitivamente tú intentaste lo mejor que pudiste en ese momento. Claro. Porque si hubieras sabido hacer algo diferente, pues lo hubieras hecho. Claro. Entonces, irnos hacia atrás en ese como hubiera hecho esto otro, pues en ese momento eso no existía, esa posibilidad como no existía, porque no conocíamos todos los hechos, no sabíamos todo lo que ahora sabemos. Entonces, claro. Definitivamente, como que ahora habiendo vivido una situación, pues ya ahora sabrías cómo actuar de manera diferente en otra situación, pero si no lo viviste antes, pues no hubieras sabido cómo vivirlo. Y además, como decíamos, no tenemos un entrenamiento de cómo lidiar con esto. Claro. Entonces, de hecho, también existe una línea de atención para personas, no para las personas que están teniendo las ideas suicidas, es para personas que quieren apoyar a una persona que está en crisis. Entonces, en esa línea te pueden orientar. Si alguien te dijo un comentario y a ti te sonó como que ese comentario me hace ruido, no sé cómo abordarlo, puedes llamar a esta línea y te van a decir las mejores maneras para cómo abordarlo. Y al final de cuentas, las personas no somos perfectas. Entonces puede ser que aún haciendo todo lo que se pueda y asesorándote y yendo a terapia y medicamentos y demás, aún así hay cosas que no podemos como solucionar o evitar, por más que queramos, ¿no? Entonces, es decir, nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces, pues pudiera ser también un recurso, saber que tú no estás solo. O sea, y más, por ejemplo, si estamos hablando de un adolescente que su amiguito le acaba de comentar algo y relacionado con esto. Entonces, a veces el adolescente como que se lo quiere tomar como un secreto. Es como, pero no le digas a nadie, no le vas a decir a mis papás. Claro. Es bien importante que sí le digas a tus papás, es decir, no te quedes con un secreto que pudiera terminar con la vida de alguien más. De hecho, hasta los psicólogos en nuestro código de ética tenemos este contrato de confidencialidad con los pacientes, pero cuando ellos están atentando contra su vida o la vida de alguien más, este contrato de confidencialidad se rompe. Entonces, claro. Para todo mundo, sí. Cuando una persona te dice que no le digas a nadie cuando se está planeando suicidar, ese contrato de amigo, de confidente, de psicólogo, de lo que sea, ahí es donde se viola, porque en ese momento es más importante velar por la vida de la persona, claro. Y tratar de apoyarse de la mayor cantidad de personas que se pueda. Así es. Para tratar de hacer lo mejor que se pueda. Claro, claro, y además también, como dices, cuando son a lo mejor más chicos y le dicen el amiguito al otro amigo, oye, tengo intención de suicidarme, no lo digas, es un secreto, no quiero que mis papás se enteren, no quiero que nadie se entere. Ellos, como dices, guardan el secreto, pero a lo mejor también en el fondo dicen, no lo va a hacer, porque esto es de lo mismo que hablábamos en un principio, ¿no? Como que dicen, si la persona lo dijo es porque no lo piensa hacer realmente. Si lo quisiera hacer, lo haría y no dice, ¿no? Entonces, no. O sea, sí es como bien importante como el
sí, como dijiste, si te hace ruido esto que te comentaron, inmediatamente ver a quién puedes acudir, pero sí es bien importante que se lo digas a los papás, a otro amigo a lo mejor, a la novia, al novio, a quien sea, que entre todos puedan hacer como equipo y entonces sí, ayudar a la persona o ver de qué forma se puede hacer lo mejor, ¿no? Porque como dices, aunque a lo mejor Claro. mucha gente trabaje por ayudar cuando hay cosas que, pues, bueno, no, más bien hay cosas que de plano uno ya no puede hacer más, ¿no? O sea, por más que lo intentes, pues harás lo mejor que puedas, pero igual el resultado a lo mejor no va a ser como el que tú querías, pero lo intentaste y eso es lo que tiene que quedar en la persona, que se intentó, ¿no? Exacto. Y claro que, pues como decíamos, también se vale pedir ayuda. Claro. Si, o sea, tanto si eres una persona que está lidiando con una persona que sabes que ha tenido ideación suicida, como si eres una persona que está viviendo un duelo de una persona querida que se suicidó, puedes pedir ayuda en un proceso de psicoterapia, con algún tanatólogo que te ayude a vivir el duelo. Entonces saber que no tienes que lidiar con esto tú solo o tú sola, porque a veces también se ve como tabú. Entonces es como, pues esto me lo tengo que tragar, no lo puedo hablar, nadie lo va a entender o me van a culpar. Entonces saber que no estás solo en esto y que definitivamente puedes pedir ayuda. Claro, esto es muy, muy, muy importante. Y antes bueno, porque ahorita también vamos a platicar un poquito de las líneas de atención, las redes de apoyo, pero antes de eso, ya también cuando una persona se suicidó y que quedan los familiares, ¿no? Obviamente con toda esta culpa, con toda esta tristeza, con todo este sentimiento, también para las personas que están alrededor es muy complicado. Uno no sabe cómo acercarse, uno no sabe qué decirles, ¿no? Cómo apoyar a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decirles o qué podemos hacer para que se sientan un poquito mejor? Pues acompañarlos, pues hay muchos rituales de muchos tipos de religiones que se hacen alrededor de la muerte. O sea, por ejemplo, si hay un funeral, pues acompañarlos al funeral, estar con ellos, decir qué es lo que necesitas. A lo mejor esa persona necesita, en lugar de palabras, lo que necesita es ayúdame a cuidar a la hija menor que Claro. tengo que llevarla a la clase de soccer. No puedo moverme porque estoy aquí en el velorio, no sé. Hay muchas maneras de cómo ayudar. Otra vez es diciéndole a la persona cómo puedes, o sea, cómo te puedo ayudar en ese momento. Y hay muchas palabras de consuelo que a veces no traen tanto consuelo, pero pues lo que más quieren esas personas es saber que ahí estás. Claro. Sí, es lo mismo. Independientemente de las palabras que utilices. Así es. Sí, igual que cuando es apoyar a una persona que igual está pasando por estas ideas suicidas, el decirle, aquí estoy para ti, te acompaño, dime en qué te puedo ayudar, y si no hay nada, pues por lo menos que sepan que estás ahí a un lado con ellos, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Y ahora sí, podemos platicar de estas líneas de atención gratuita, porque igual a mucha gente que a lo mejor está pasando por esto solo, ¿no? Que tiene estas ideas suicidas, no puede platicarlo con su familia, no puede platicarlo con los amigos, no puede platicarlo con nadie, pero siempre hay alguien que te puede escuchar, ¿no? ¿Qué líneas serían estas? Exacto. Exacto. Y bueno, también esto mismo podemos apoyarnos de esto si es que alguien si alguien ha tenido esas señales y queremos apoyar, podemos también recomendar algún proceso de psicoterapia, de psiquiatría, de atención. Entonces podemos como que también apoyarnos de esas herramientas, ¿no? Okay. Y tener mucho cuidado de cómo lo vamos a recomendar, porque cuando, no sé, llegas nada más con una persona y es como, oye, necesitas ir a terapia, es como espérate, ¿no? O sea,
ya le estás imponiendo algo a la otra persona, sino como que a veces lo que funciona es tú abrirte, o sea, cuando la persona no te ha compartido o no te ha, como que no ha dado esa apertura, a lo mejor lo que puedes hacer es tú tener una apertura con esa persona y tú platicarle de qué es lo que estás pasando tú o de lo que tú pasaste, de tu proceso de terapia, de cómo a ti te funcionó, y entonces de esta forma invitar al cambio. Antojar el cambio y no querer como imponerlo. Esto es bien importante. Sí. Ok, y ahora sí, este teléfono que les decía sobre cómo puedes ayudar a una persona que está en crisis es el 1-800-273-8255. Ok. Y en México el Sistema Nacional de Apoyo de Consejo Psicológico e Intervención en Crisis es el SAPTEL y ofrece atención las 24 horas del día en el número 5259-8121. Perfecto. No, y sí es bien importante que sepan que además, bueno, como ya decías, además de estas líneas de atención, también pueden acercarse a un psicólogo, a un terapeuta, ¿no? A alguien que de verdad no tengan pena, que no se sientan mal, que no es nada malo. O sea, también creo que esto es bien importante. O sea, el tener estas ideas no es porque sean malas personas, no es porque sean menos, no es porque, o sea, no van a valer menos por tener estas ideas, porque realmente si las tienen es porque están sufriendo, es porque están padeciendo algo. Entonces, que no sientan pena por acercarse y decir, oye, me le estoy pasando muy mal, necesito ayuda, ¿no? O sea, no es fácil, por supuesto, el tener que dar ese paso, pero sí es importante, si alguien nos está escuchando que esté pasando por algo así, de verdad, puedes hablarlo, puedes decirlo y siempre va a haber personas que te vamos a escuchar, ¿no? Te digo que algo que me ha encantado y que he visto mucho en Instagram, como tu cuenta, como otras cuentas de psicólogas, de psicólogos que están todo el tiempo compartiendo sobre este tema, es que te ponen, ¿no? Si necesitas ayuda, dime, aquí estoy, ¿no? O sea, como búscame. Entonces, hablando de eso, ¿nos podrías, por ejemplo, Mariel, decir dónde te pueden encontrar si alguien quiere, pues ya sea para terapia o a lo mejor que en ese momento se siente muy mal? Yo estoy segura que igual tú los podrás escuchar. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, en mis cuentas, mis redes sociales son mi Instagram, es @psic de psicóloga .mariel.contreras, en el Facebook como psicóloga Mariel Contreras. Y bueno, ahí también está mi página de internet, que es marielcontreras.com. También están todos mis datos de contacto, está mi celular, me pueden mandar un WhatsApp, llamar, me pueden contactar por cualquiera de los medios, DM, Facebook chat y demás. También está ahí pues mi correo, hola@marielcontreras.com. Entonces, por cualquier medio me pueden contactar. Y a veces también me ha tocado, por ejemplo, personas que me dicen, es que tengo una amiga, tengo una compañera y no sé cómo decirle. Entonces, eso también se vale. Y también con muchísimo gusto, si tienen dudas del tema, de otros temas, pues con muchísimo gusto me pueden mandar mensaje por cualquier medio. Perfecto, no, de verdad yo te agradezco muchísimo y de verdad me encantó tener esta plática contigo, que sí, es un tema complicado, pero como decíamos, hay que quitar todo este tabú, romperle el miedo y platicarlo, ¿no? Entonces no sé si quieras ya para cerrar la plática agregar algo más o así estamos bien. Pues nada, yo creo que lo más importante es, entre más trabajemos en nosotros mismos, cada vez podemos tener como mayores recursos, que era lo que decíamos, que es lo que nos va a ayudar a poder prevenir cualquier tipo de trastorno mental, incluyendo la ideación suicida. Entonces, pues hay muchísimos recursos ahí afuera que nos pueden ayudar para mejorar todos estos temas de los que hablamos. Y pues muchísimo gusto de estar aquí y de poder compartir y colaborar con ustedes.
No, muchísimas gracias, te agradezco infinito, Mariel, de verdad ha sido un placer. Gracias por todo y bueno, pues te mando un abrazo bien grande con mucho cariño y muchas besos. Gracias por todo. Igual, muchas gracias, Amiel. Bye, gracias. Bye.